Ya podemos iniciar. Ya sabes que tú siempre miras aquí. Ya, arriba. Ujú. 4. Sí. ¿De cuántos minutos ya queda? Sí, ya estamos. Comenzar, estamos listos para iniciar nuestra sesión de hoy. 2 a 3:30, ¿no? Así es, de 2 a 3. 2 a 3:30. Listo, ya estamos grabando, ¿ah? Estamos, espérate. Sí, ya son las 2. Novena en este caso, perdón, bonito. Sí. Bueno, buenas tardes para todos ustedes, estudiantes del curso de Lecturas Literarias Hispanoamericanas, asignatura que compartimos ya, por supuesto, hace varias semanas. Más bien, ya espero que en la próxima clase podamos poner de acuerdo con respecto a las evaluaciones pendientes, ¿no? Principalmente la evaluación final, cuya fecha no tengo aquí a la mano. Bueno, diríamos que esta semana, que es en realidad la semana 10ª, pero que por favor en el material ubíquenla a ustedes todavía, por alguna razón de parte de error mío, he puesto 9ª semana de lectura literaria hispanoamericana 2020, antología de textos y de crítica literaria. Hay una breve introducción que ya no voy a leer, que está destacando simplemente la importancia de la actividad de la lectura como una actividad central en el quehacer literario. Para comenzar, la lectura es la operación a través de la que ingresamos al infinito mundo de la literatura. Permanecemos dentro de la literatura gracias a esta actividad que es la lectura, este diálogo, este conocimiento. La lectura implica conocimiento de todo tipo y en particular en relación con la literatura implica conocimiento de todo aquello que forma parte del mundo de la literatura. Cualquiera que sea el género del que se trate, si yo quiero conocer una novela, tengo que leer la novela, no hay más remedio. Si quiero introducirme en los secretos de un cuento de cualquier naturaleza, realista o fantástico, también tengo que leer el respectivo texto. Y si tengo que trabajar, tengo que hacer mi tesis sobre la poesía, igualmente recurro a la novela, ¿no? Y igual si se trata de un ensayo o una tesis como la que ustedes van a hacer, pues sin duda tendrán también que recurrir a la historia, a la lectura, la cual les proporcionará elementos para que a partir de esa magia que es la lectura, ustedes puedan ingresar en el conocimiento de lo que cada texto nos ofrece a nosotros los lectores. Ayer tuve oportunidad de presentar, y creo que es el término, en esta parte del curso estamos trabajando con autores relativamente conocidos, digo relativamente, es decir que uno ha debido conocerlo pero no lo ha conocido.
el primero de los cuales es este autor peruano, Harry Belaban. De él hemos tomado, de algunos de sus cuentos de bolsillo, tomamos el cuento inicial precisamente que se llama Los círculos concéntricos, ¿no? Que es un breve texto narrativo en el que se desarrolla el tema de la relación que hay siempre en el mundo de la literatura, tanto en la ficción como en la no ficción, la relación fundamental en el mundo de los seres humanos, que es la relación del diálogo. Vimos en el texto de ayer que una entrevistadora, caracterizada como tal y sin un nombre propio, entrevista a una autora famosa o a una afamada autora, como se le llama. Y toda la historia transcurre alrededor del diálogo de estas personas. Y lo que trata de resaltar la afamada autora es que lo que están haciendo es precisamente dialogar. Están creando ambas personas una historia. Esa historia que refleja el encuentro casual, fortuito, entre la entrevistadora, que quiere saber ciertas particularidades o ciertos detalles acerca de la entrevistada, la famosa autora. Pero la famosa autora pues hace que este diálogo un poco inoportuno, vamos a decirlo así, no la deje de ejercer esa función dominante, que es la función de creadora de un mundo narrativo más, de una historia más que ella recrea en este texto llamado Los círculos concéntricos. Ahí descubrimos mediante el análisis repetitivo que efectivamente la literatura son una serie de círculos concéntricos que llevan a ella misma, que llevan a la profundidad de cada texto, al mundo de los personajes, sus pensamientos, sus diálogos, dentro de una situación de diálogo, de encuentro, que puede tener algo de periodístico, gracias a la presencia de la entrevistadora, como también algo de lo literario, gracias a la presencia de la afamada escritora, que convierte esta situación prosaica, esta situación profesional desde el punto de vista de la entrevistadora, en una situación metaliteraria, una situación a través de la cual todo lo que dice cada una de estas dos personas no va sino a incrementar el caudal de la literatura y no va sino a enriquecer el mundo de la ficción o de la metaficción, ¿no? Creo que eso es lo importante en este relato, en el que propiamente no se habla sino de la situación de comunicación que están viviendo los personajes, ¿no? Es referente, no es sino la situación que comparten de ir y venir, de preguntar una y de contestar ella, de reiterar la pregunta a la entrevistadora y de reiterar también el concepto de la afamada escritora, que se vale muy sutilmente de la llamada función lingüística propia del lenguaje, y que le permite pues contestar propiamente de un modo un tanto irónico a la entrevistadora, hasta terminar esta historia que se llama
los círculos concéntricos. También indiqué ayer que don Harry Belavan McBride, autor peruano distinguido, es autor de esta famosa antología del cuento fantástico peruano, ¿no? Que tiene un estudio bastante amplio que realmente habría que leer para quienes están interesados en la literatura de ficción, con la finalidad de poder discernir los conceptos que plantea don Harry Belavan a propósito de las características propias de la llamada literatura fantástica, que ha cobrado más auge en el siglo XX, en el siglo XXI, y que es cultivada por una serie de autores. Harry Belavan se considera a sí mismo, o por lo menos en parte de su obra, se considera miembro de esta línea de la literatura fantástica, aunque decíamos ayer que eso no impide que él sea también un hombre que cultive la literatura realista, el ensayo literario o cualquier otra forma, ¿no? Harry Belavan es un hombre muy vinculado a la literatura peruana, presidente del Instituto Porra Barnechea, en fin, hombre de mundo, diplomático, y es otro dato importante para ustedes que son literatos y que deben también, en lo posible, quizá no en las mismas condiciones, pero tratar de conocer el mundo, tratar de ampliar sus fronteras de conocimiento de la realidad para enriquecer su visión de la literatura. Después de haber hecho esa presentación y antes de ingresar o de volver al texto que ayer comenzamos a investigar, que es el de José María Merino, Ecosistema, ¿no? Quisiera presentar también otro libro. Pregunté a uno de ustedes si conocía este libro y me dijeron que no, y aprovecho la oportunidad para presentar este libro, que en realidad es una antología, una selección de textos, ¿no? Una selección de textos narrativos hecha por el peruano Ricardo Zumalabia, formado, creo, en la Universidad Católica, y que en este texto publicado por Petróleo del Perú nos ofrece efectivamente, dice el título, 5 espacios de la ficción breve. ¿Por qué 5 espacios de la ficción breve? Bueno, acá tiene una introducción que ahora no vamos a leer, pero divide en todo caso el conjunto de autores que ha seleccionado para esta antología, divide el libro en 5 secciones, ¿no? Y probablemente sea por razones cronológicas. Se ve esto en el índice general, donde en la primera parte figuran varios textos de Carlos Eduardo Zavaleta, que efectivamente también fue un cultor de las narraciones breves, no solo de los cuentos tradicionales de extensión ya reconocida, sino también de textos más breves, de los cuales veo acá que Ricardo Zumalabia selecciona, creo, más de 10 textos, ¿no? Es decir, hace iniciar su libro, colección minúscula, 5 espacios de la ficción, con textos
tomados de la producción última de Carlos Saúl Zavaleta, que en sus últimos trabajos, diríamos, se inclinó por la literatura breve. Y ahora que recuerdo, yo he estudiado también, está publicado en uno de mis libros, me parece, está publicado un estudio mío acerca de los cuentos de ficción, ¿no? Quizá podamos volver a él también, no sé si ahora o después, pero es un autor peruano. Y luego, en esa primera parte, selecciona a José María Marín, un autor que, como explicábamos ayer, es un autor español de La Coruña, a quien hemos tenido oportunidad de conocer ya hace algunos años en Madrid. Hemos intercambiado libros y él me obsequió este libro que ustedes podrán ver acá, que es una reunión, por si acaso no es el único libro que tiene, él tiene varios libros, pero él tuvo la gentileza de obsequiarme este libro que se llama Historias del Otro Lugar, Cuentos Reunidos 1983-2004, ¿no? Un libro de abundantes historias. Dice acá en la contratapa: este libro presenta lo que ha sido mi producción cuentística a lo largo de más de 20 años. ¿Por qué Historia del Otro Lugar? En ese título he querido señalar el ámbito de todos estos cuentos, más allá de los temas de cada conjunto, el lugar que corresponde al espacio de la ficción, inevitable sombra esclarecedora del lugar de la realidad para los seres humanos, y en este caso todavía más otro por su general impregnación fantástica, un lugar entre cuyos habitantes están los personajes de este libro, tan familiarizados con una experiencia donde se mezclan sueño y vigilia, a través de la palabra, lo que según creo pertenece naturalmente a las intenciones de la literatura. Entonces acá tienen a otro escritor en lengua española, en este caso de nacionalidad colombiana, española, pero que está muy relacionado a nuestra literatura. Entonces, de él hemos tomado el pequeño texto llamado Ecosistema, ejemplo de un texto breve en su extensión, breve en su estructura, ¿no? Donde cada palabra es importante, y cuyo título también, ¿no? Ecosistema. Hoy día está muy en boga este concepto de ecosistema. La ecología es muy importante hoy. Lo sabremos en estos momentos nosotros, los peruanos y las personas de todo el mundo, ahora que tanta alusión se hace a la ecología, al medio ambiente, a la pandemia que nos visita ya prácticamente desde hace un año y que nos ha confinado de alguna forma a vivir dentro de una especie de bonsái. Ese bonsái es nuestra casa, y dentro de esa casa nos movemos en forma diferente a como nos movíamos antes, en que podíamos entrar y salir sin ningún problema desde nuestra casa hasta la calle y viceversa. En cambio ahora todos estamos encerrados como este conjunto de personajes con los que ayer dialogamos, ¿no? Haciendo la presentación para que ustedes sepan, porque ustedes son estudiosos de la literatura, entonces en la primera parte están estos dos autores. En esta primera parte se incluye también a un escritor peruano que se llama Carlos Herrera,
que dicho sea de paso es también diplomático, hombre de la diplomacia, y que también figura aquí con varios textos, todos ellos breves, todos ellos sintéticos, todos ellos de carácter más bien fantástico o de acentuado carácter ficcional y que nos permiten dialogar. Entonces hay 3 autores en la primera parte. En la segunda parte viene otro escritor peruano que es Antonio Gálvez Ronceros, a quien todos conocemos, ¿no? Conocemos sobre todo por su texto Monólogo de las Tinieblas, y claro, ahí podemos ver que Antonio Gálvez Ronceros también ha practicado la prosa breve, la prosa de pocas líneas, pero que encierra a veces un potencial, una riqueza tan rica, valga la redundancia, que la que encontramos en un texto de estructura mayor. Incluso aquí incorpora algunos textos de su libro famoso Monólogo desde las Tinieblas, y otros textos, ¿no? Otros textos que podemos ir leyendo. A esta segunda parte también forma parte de esta segunda sección, forma parte de Raúl Brasca. De él hemos tomado en esta selección que hemos preparado para ustedes. Me parece que Raúl Brasca es un autor, está en la información, a ver, permítanme ver si he puesto, bueno, creo que no es Raúl Brasca, sí, acá debe estar. Sí, Raúl Brasca es argentino, ¿no? Entonces, por eso es una selección hispanoamericana. Ahí figura Gálvez Ronceros, Brasca, que es argentino. Ahí también figura Fernando Iwasaki, que es un autor peruano, pero que reside en España ya hace muchos años, ¿no? Es con mucho éxito, publica él allá, es parte de la cultura española actual, y Ricardo Zumalabia ha tenido el criterio de incorporar esas historias a veces de terror, esas historias curiosas, fantásticas, desbordantes que publica Fernando Iwasaki y en este libro todos los textos que publica Fernando Iwasaki están bajo el subtítulo de supositorios de terror, ¿no? Ya la expresión nos indica pues por dónde camina nuestro querido Fernando Iwasaki. En la tercera parte publican 2 autores que son, 2 autores, sí, 3 autores, que son Julio Ortega, peruano, conocido crítico literario, poeta, hombre polifacético, y verdaderamente pues de él seguramente extraeremos algunos textos, porque es un autor cuajado, es un autor muy reconocido en los Estados Unidos, muy sutil, muy versado en una serie de temas. Recuerdo que lo trajimos a San Marcos hace algunos años en un homenaje a Gabriel García Márquez, y en esa oportunidad realmente nos deslumbró con su exposición acerca de García Márquez. Julio Ortega es un pensador original, y por tanto cuando ustedes se enfrenten a sus textos van a gozar con la riqueza, con la ambigüedad, con la información, con el misterio que trae cada uno de esos textos. Aquí tenemos también a
Ana María Schwa. Vámonos a la página 185 para ver quién es esta Ana María Schwa, a quien la verdad que no conozco mucho, pero en fin, uno nunca sabe. Sí, también es de Buenos Aires. Ana María Schwa nació en Buenos Aires en 1951. En fin, no tiene una serie de reconocimientos. Parece que está también muy vinculada al mundo europeo. Dice, algunas de sus novelas han sido publicadas en Brasil, España, Italia, Alemania y Estados Unidos. Como autora de literatura infantil ha ganado premios nacionales e internacionales. Bueno, aquí tenemos también a Ana María Schwa. Seguramente ella también nos deslumbra, ¿no? Acá leo, por ser, creo, una de las pocas autoras que hay en esta antología, en estos 5 espacios de la ficción breve, un texto que se llama Cuidado con las mujeres. Es apenas un párrafo, dice, que una mujer no tenga raíces o finja no tenerlas, no es prueba suficiente. Yo me fijaría en lo que come, en su forma de saludar, cierta flexibilidad en las referencias. Me acercaría para saber si le huele a viento los suspiros, si tiene nudos como nidos en el pelo frondoso, hábiles especies híbridas que pivotean entre 2 reinos. Estas supuestas mujeres se disfrazan, seducen, fingen amor, se reproducen al menor descuido, ¿no? Un texto pues irónico, un texto para pensar, un texto para disfrutar o para, en fin, profundizar en la personalidad femenina. En esa tercera parte del libro también hay libro de César Silva Santisteban, que es un autor peruano bastante reconocido también y que reside en Estados Unidos. De él también toca nuestro querido Suma Labia, nos entrega algunos textos, y luego vienen los que pertenecen a la cuarta parte, que son José Adolf, que como me indicaron la clase pasada, es un autor que está siendo reivindicado en los últimos tiempos. Adolf pertenece pues al siglo pasado, ¿no? Pues era así, a la promoción de los 60 aproximadamente, la época del doctor Marco Martos, quizá un poco más, pero bueno, no es un autor tan lejano en el tiempo, ¿no? No fue suficientemente leído, comentado, suficientemente apreciado, pero aquí lo ha rescatado Suma Labia en esta cuarta parte. Luego viene el argentino Andrés Newman, a quien no he tenido el gusto de conocer, pero aprecio bastante sus textos. Uno de ellos está en esta antología, ¿no? Y por último tenemos como autor, el último de la cuarta sección, Isaac Goldenberg, un autor peruano de origen judío que creo que ha desarrollado su actividad literaria más en el extranjero que en el Perú, ¿no? Parece que vive en Estados Unidos y ha seguido produciendo. De él nos entrega Ricardo Suma Labia, el compilador, nos entrega un conjunto de 5, la quinta parte. Lo curioso, si no me equivoco, a ver, lo curioso, sí, qué curioso. Lo curioso es que don Ricardo Suma Labia se olvida en esta antología, donde hay autores importantes, se olvida nada menos que don Harry Belafonte. ¿Ah? Esta es una omisión que me llama la atención.
porque en cambio en la quinta parte, ¿no?, incluye a una autora que no sé si tenga alguna vinculación con don Harry Belaiván, quizás sea su pariente, no lo sé. Se llama Mónica Belaiván, Etiología del azar. 16 historias hiper breves, ¿no? Y aquí veo que pues hay textos que se incorporan a esta antología y ya tendremos seguramente oportunidad de leerlo, ¿no? Luego de un tal Luis Brito García, Mini Micros, incluye, me parece, un solo texto, y luego de Enrique Prochaska, que es un autor peruano, nos ofrece un bestiario de filosofía, aporías y exabruptos en filosofía guión ficción, ¿no? Entonces, estamos frente a un libro que en muchos sentidos es innovador, ¿no? Porque claro, lo podemos ubicar dentro de la narrativa, no exactamente dentro de la narrativa extensa, breve, sino de la narrativa breve hacia abajo, ¿no?, hasta llegar a textos verdaderamente muy breves, pero en los cuales, repito, hay una gran riqueza. La idea mía ha sido leer estos textos por la facilidad que ofrecen, por su brevedad, y a partir de ellos reflexionar y de paso pues informarnos acerca de estos autores y saber algo más de él, ¿no? Entonces veo que aquí de nuestro querido amigo José María Merino hemos seleccionado algunos textos. ¿Cómo anda la asistencia en el curso? No hay nadie conectado. No hay nadie conectado hasta el momento, pero nosotros seguimos con nuestro trabajo. Tenemos las 2:30, ¿no? Sí, 2:31. 2:31. Conste, por favor, por el aula virtual, que ninguno de los alumnos ha llegado, no ha llegado ningún alumno, lo cual nos llama la atención, pero nosotros seguimos, en todo caso, aprovechando, ¿no? No ha llegado ningún alumno, sí. En todo caso, queremos aprovechar esta ausencia para retomar el texto de José María Merino, y pues nosotros estamos solos en esta oportunidad, aunque muy bien acompañados. Nos referiremos a este primer reactivo, ¿no? Es decir, este primer texto que nos lleva a una reflexión, que nos lleva a asumir plenamente nuestra condición de lectores. Me parece que por ahí apareció la señorita Mitak, que es la primera en aparecer en el panorama justo cuando nos disponíamos a comenzar. Señorita Mitak, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, señorita Mitak, estamos ya trabajando hace bastante rato, aunque solos, usted es la primera en llegar y por tanto le doy la bienvenida. Usted estuvo ahí en la clase pasada, ¿no? Sí, sí, estuvo. Sí, profesor. Ya, entonces le agradecería que mientras llegan los otros, si es que llegan, nunca sabemos, trabajemos con esta antología que figura como una antología que corresponde a la novena semana, cuando en realidad pertenece a la semana 10. Y la idea es que yo les he puesto algunos textos que van a suscitar una reacción inmediata de parte de ustedes. No van a requerir que se vayan a su casa y se pongan a pensar, sino que los textos son tan breves
que de todas maneras requieren, o mejor dicho, sí es posible con respecto a ellos, asumir rápidamente el rol de lector, para ver qué le dice a usted ese texto, o qué me dice a mí, o qué les dice a sus demás compañeros. Ya no vamos a insistir en el relato Harry Belaban, que lo leímos ayer, recordará usted, ¿no? ¿Estuvo? Sí, profesor, Ya. llegué a entrar a la clase un poco tarde, pero sí, sobre la entrevistadora. Ya está, sí. Más bien vamos a aprovechar para poder concentrarnos en algunos textos que creo que usted sí alcanzó a leer, pero sí me gustaría sus opiniones, a ver, ¿qué le parece a usted en tanto lectora? Yo voy a leer el texto, ¿ya? Es un texto breve de José María Merino, es un texto de un solo párrafo, pero sí me gustaría que usted ponga toda la atención posible y nos diga qué le sugiere, qué le lleva a pensar, a reflexionar, a poner en marcha su capacidad de lectora especializada con respecto a este tema, que quizá, y espero, usted lo pueda apreciar en toda su riqueza, ¿no? Decíamos que a partir de por lo menos en este material, y quizá en el segundo, estamos trabajando con textos breves, ¿no? Y por eso es que ahora nos encontramos en la página 2, precisamente, de este texto, que se lo leo completo, y usted me va a decir, usted me va a sugerir, no solo me va a responder preguntas, sino también puede plantear problemas, puede hacer aportes, decir, a ver, ¿qué le parece este texto escrito por don José María Merino, que se llama ecosistema, ¿no? Que es una palabra que hoy está de moda, seguramente aprovechando también esta circunstancia, este escritor nos cuenta esta anécdota, ¿no? Y que ocurre en una fecha especial, es el día de su cumpleaños. Por eso el narrador, aquí también hay que diferenciar entre el autor y el narrador, pero este narrador que ha creado José María Merino nos dice lo siguiente: el día de mi cumpleaños, mi sobrina me regaló un bonsái y un libro de instrucciones para cuidarlo. Coloqué el bonsái en la galería con los demás tiestos y conseguí que floreciese, ¿no? El bonsái, se entiende. En otoño habían surgido dentro de la tierra unos diminutos insectos blancos, pero no parecían que perjudicasen al bonsái. Eso ocurrió en el otoño. En primavera, una mañana, a la hora de regar, vislumbré algo que revoloteaba entre las hojitas. Con paciencia y una lupa, acabé descubriendo que se trataba de un pájaro minúsculo. En poco tiempo, el bonsái se llenó de pájaros que se alimentaban de los insectos. A finales del verano, escondida entre las raíces del bonsái, encontré una mujercita desnuda. Espiándola con sigilo, supe que comía los huevos de los nidos. Ahora, dice el narrador, vivo con ella y hemos ideado el modo de cazar a los pájaros. Al parecer, nadie en casa sabe dónde estoy. Mi sobrina, muy triste por mi ausencia, cuida mis plantas como un homenaje al desaparecido. En uno de los otros tiestos, a lo lejos, hoy me ha parecido ver la figura de un mamut. Supongo que usted sabe, bueno, el texto es, digamos, sencillo en su semántica, en su sintaxis, no es un texto complicado, pero quizá, señorita Mitak, antes de
Bueno, usted sabe además qué cosa es un bonsái, qué representa un bonsái, pero hay una palabra que se repite que es la palabra tiesto. ¿Usted conoce el significado de la palabra tiesto? Sí, tengo una idea de que es con Claro, tiene referencia usted una a lo idea. que es de las macetas, Es ¿no? una vasija, pues, ¿no? Es Ajá. una vasija en la que va el bonsái, pero él habla de que aparecen otros textos, qué sé yo. ¿Qué le sugiere a usted, señorita Mitak, esta historia que nos cuenta un curioso narrador que un buen día recibe un regalo muy especial, el día de su cumpleaños? Su sobrina le regaló un bonsái y un libro de instrucciones para cuidarlo, ¿no? Y ahí comienza la historia, y bueno, nos cuenta, ¿no? Coloqué el bonsái en la galería, con los demás tiestos, con otros tiestos, quizá ahí habrían otros bonsái, y conseguí que floreciese. Y ya luego nos cuenta lo que va ocurriendo en este proceso a partir de la presencia de este bonsái curioso que trae consigo una historia en la cual el propio narrador se ve involucrado de una manera un tanto peligrosa, diríamos nosotros, al final de lo que va a ocurrir, no sabemos qué va a ocurrir. ¿Cuáles serían sus impresiones acerca de este texto? ¿Qué le parece? ¿Cómo lo interpretaría? ¿Cómo lo podría usted analizar? ¿Qué descubre allí? Porque recuerde que el buen analista literario es aquel que no solamente ve lo externo, lo superficial, sino que también puede ver lo profundo, ¿no? Y descubrir ciertos elementos que son propios de este famoso texto llamado Ecosistema. Le escuchamos con mucha atención y confiamos en que nos dará algunas luces frente a este texto que a mí francamente me deja más con preguntas que con respuestas. Así, ¿qué le parece? Me hizo recordar mucho el cuento de Borges. Un texto de Borges. Ficciones, ajá. ¿Cuál de ellos? De ficciones que habla sobre, no recuerdo ahorita el título, es un texto muy conocido de ficciones y habla también sobre una persona que sueña y crea a otro ser humano a partir de ese sueño. Eso se llama, famoso, ya sé a cuál se refiere usted, sí. Claro, es un personaje que sueña a otro personaje, ¿no? Bueno, su relación, sí, que es válida. Me hizo acordar esto porque de cierta manera ese texto del cuento de Borges se plantea de alguna medida la creación de la vida, ¿no? ¿Cómo se podría surgir una especie de posibilidad, ¿no? A partir de los fantásticos, usted dice de la vida. El surgimiento de la vida, ¿no? Una explicación quizá, ¿no? Un poco fantástica. Y, claro. Y en este cuento breve, en este micro relato, también encuentro esa similitud, ese querer, quizá a partir de la fantasía, explicar cómo más o menos surge la vida, porque y creo que en cierta medida también se refiere a un año, porque un inicio explica que es el día de su cumpleaños y de ahí pasas a otoño y llegas a verano. Sí, pasa por todas las estaciones. Está el otoño, está la primavera, está el verano otra vez, ¿no? Es decir, es un tiempo, aunque el texto es breve, sin embargo, todo esto que nos cuenta el narrador se desarrolla en el lapso de un año, por lo menos, porque ahí están todas las estaciones, ¿no? Claro, y también eso de que ocurrió un año y su cumpleaños significaría como el inicio de la vida, y al final del cuento termina con que aparece, ve a lo lejos una figura
O sea, la vida ya se está evolucionando más, está apareciendo más vida. Y todo es de manera circular. Yo lo vi de manera circular. A partir de la fecha de su cumpleaños comienza el surgimiento de más vida, ¿no? Entonces, ¿qué significaría el personaje principal que está narrando, la voz narradora, con relación a la vida? Claro. Quizás sería un creador o simplemente sería la primera pieza que inició, hasta qué medida, ¿no? Porque en un momento él es el que crea todo, inicia este ecosistema a partir del crecimiento del bonsái. Sí, sí, Entonces, sí, a mí también me dejó con muchas interrogantes, ¿no? Sí, deja, es un texto para pensar, ¿no? Y como usted bien dice, le ha hecho recordar ese texto de Borges que yo también acabo de recordar. Pero fíjese, la diferencia sería, el texto de Borges se llama, ¿cómo se llama el texto famoso de Borges que lo he leído muchas veces? Pero la diferencia en todo caso con el texto de Borges sería la siguiente, a ver si con eso podemos encontrar algunas claves. En esa historia, en la historia de Borges, hay un personaje, ¿no? Hay un personaje, y ese personaje tiene un propósito. El propósito de ese personaje es crear un ser humano, ¿no? ¿Se acuerda? Crear un ser humano. Ya recorrí el título también, ruidos circulares. Entonces él crea, y para eso utiliza dos métodos. Eso es lo que me pareció interesante en el texto de Borges. El primer método es por decirle, si este es un ser humano, lo que él hace es imponerlo en la realidad. Lo pone ahí, listo, completo, con todas las partes que debe tener un ser humano. Pero ocurre que ese ser humano se cae, que ese acto de creación que realiza Borges no resulta exitoso. ¿Por qué? Porque el texto simple y llanamente, no, el ser creado no se sostiene en sí mismo y simplemente se desaparece, ¿no? No llega a convertirse en un ser que puede caminar por sí solo o en un ser que puede hacer su vida en forma independiente. Entonces el narrador, el hombre que soñó a este ser y que este ser resultó fallido, al darse cuenta que ha fallado en este método de ponerlo ahí, de pensarlo y luego de ponerlo allí al personaje, recurre a otro método. Dice, bueno, como he fallado de esta manera, voy a utilizar otro método. Entonces, el otro método consiste en ir construyendo uno por uno, los órganos del ser humano. Por si comienza con el corazón, luego el hígado, los pulmones, los brazos, y una vez que ya está listo, ¿no? Una vez que ya todas las formas ha ido de menos a más, una vez que ha utilizado lo que podríamos llamar el método, este método que va de lo particular a lo general, el método inductivo, ¿no? Una vez que ha usado el método inductivo, entonces de pronto el ser ya está listo y lo pone en la realidad. Y aparentemente en esta segunda opción, el ser creado de esa manera inductiva, pues adquiere vida y comienza, diríamos, las ruinas circulares, se llama el cuento de Borges. Ya me acordé, las ruinas circulares, ¿no? Las ruinas circulares. Tome nota del nombre de este cuento que a usted le ha sugerido esta lectura. Entonces, bueno, resulta que el ser que ha sido creado, que ya ha alcanzado una autonomía, pues recorre ahí los lugares cercanos en los que está cerca una especie
de bosque, de zona rural, pero el que lo creó siempre lo está observando, porque como es su especie de padre, entonces se siente de alguna forma comprometido y lo observa para ver qué ocurre, qué hace, cómo se desenvuelve su vida. Y su vida se desenvuelve normalmente, como una vida sin mayor trascendencia, simplemente se dedica a estar, simplemente se dedica a vivir, tal cual ha sido creado. No hace nada por la vida, por decirlo así, ¿no? Hasta que un buen día, el primero, el que creó a este segundo ser humano, ve que de pronto comienza a haber fuego ahí en el lugar, en esta especie de ruinas en las que vivía cada uno de ellos, separados. De pronto el fuego se enciende enormemente, ¿no? Comienza a expandirse por todo el lugar donde está el ser creado, y de pronto el primero, el creador, observa que el fuego, ¿no? El fuego llega a tocar el cuerpo de la figura que él ha creado. Y curiosamente este ser, ¿no? Este ser creado comienza a caminar, y el fuego, ¿no? Llega hasta donde él está y no le pasa nada. El fuego no le hace nada, ¿no? El fuego no le hace nada. Entonces le llama la atención y dice, qué raro, ¿por qué no le hace nada al fuego? Resulta que el fuego sigue avanzando y llega incluso hasta donde está el ser que había creado al primero. Y el fuego también a él le llega, y claro, entonces si el fuego llega hasta él, tendría que haberle hecho daño. Pero él en ese momento se da cuenta que el fuego a él tampoco le hace nada, que es como si fuera simplemente una corriente de aire. Entonces él en ese momento, al descubrir que el fuego no le hace nada ni a él ni al otro ser que él creó, ahí se da cuenta que en realidad otra persona lo ha soñado a él. Una persona lo ha soñado a él, y a esa otra persona lo ha soñado otra persona más, y de pronto todos no son sino ficción, todos no son sino seres creados por alguien, pero que ninguno de ellos tiene una vida propia, ninguno de ellos es un ser humano, porque todos no son sino criaturas de una naturaleza especial, a las cuales el fuego no hace nada. Y ahí termina, hasta donde recuerdo, ahí termina esta narración de Borges, que demuestra pues la precariedad de la creación humana, ¿no? De la creación de los seres, porque podría ser, señorita Mita, que usted, yo y todos los que vivimos en este mundo no seamos sino creación de otro Dios, que ahora, en estas semanas, en estos meses, lo que está haciendo es ponernos a prueba, y de pronto pasado mañana a todos nos desaparece. ¿No le parece? Podría ocurrir, porque ahora nos está matando de a miles, a millones, está muriendo como nunca había muerto las personas cada día, y además fíjese que el elemento con el que nos está matando a todos es el aire. En el caso del cuento de Borges era el fuego, que el fuego tiene más sentido porque el fuego arde y quema la piel. Pero en cambio este elemento, que es parte de la pandemia, es un elemento aparentemente sin poder, como es el aire, y sin embargo es tan poderoso que a todos nos obliga a usar mascarillas y no salir de casa. ¿No le parece? Entonces, a partir de lo que usted nos planteó, yo a su vez le he planteado estas inquietudes. No sé qué le parece, o qué otro aspecto interesante plantea este relato
llamado ecosistema. ¿Por qué ecosistema? Diría usted, ¿por qué se llama ecosistema? ¿Qué tiene que ver acá el concepto de ecosistema? Claro, retomando lo que estoy acá de decir con una acotación nada más, también acá una diferencia podría ser en la conciencia, ¿no? Porque en el texto de Borges, de Ruinas Circulares, hay una conciencia de la creación. Sí. En esta no. En esta es de manera más intuitiva. El personaje siembra el bonsai y de manera empírica comienza a crecer y se da cuenta de que ha creado vida. Entonces no hay una conciencia de la creación. Otro que usted me estaba mencionando del ecosistema, bueno, sí, se entiende por ecosistema como un pequeño ambiente, ¿no? Donde convive vida y todos complementan, de una manera todos son complementarios. Sí, pues. Y entonces, en ese sentido, en el momento de que el creador también convive con lo que ha creado, entonces se vuelve parte de él. De alguna manera, él no es externo, sino que entiende de que también pertenece a... Sí. Yo creo que eso justifica el título de ecosistema, porque de alguna manera él también pertenecería. Claro, él también es parte de ese mundo, ¿no? Ecosistema. Si esto lo traducimos, quiere decir que la ecología es un sistema, ¿no? Que de alguna manera, según usted lo sugería, este texto indica cómo fue la creación, ¿no? Lo curioso es que aquí quien nos cuenta todo este proceso histórico es un personaje aparentemente humano, normal, común y corriente, ¿no? Pero que de pronto, dentro de su temporalidad prosaica, dentro de su temporalidad de todos los días, de pronto, como usted decía, el día de su cumpleaños, que siempre es un día especial, dice, mi sobrina, él es parte de una familia, vive en una familia, vive en una casa como vive usted, como vivo yo. Pero ahí dice, el día de mi cumpleaños, mi sobrina me regaló un bonsai y un libro de instrucciones para cuidar. Le regala dos cosas, le regala un bonsai y un libro de instrucciones para cuidar. El bonsai no es propio de nuestra cultura. Nosotros no hemos inventado el bonsai, pero el bonsai es un árbol en pequeño, ¿no? Es un árbol pequeñito. Sí, es un árbol pequeño. Claro. Y le regala eso y le regala un libro de instrucciones para cuidarlo, porque el bonsai, por su tamaño, requiere precisamente de ser cuidado con especial interés. Entonces él dice, y entonces él sigue las indicaciones de su sobrina, de manera que lo que nos hace es contarnos lo que él hace, y en ese hacer cotidiano, al parecer, como muy corriente, ahí es donde él va descubriendo esa especie de cadena, esa especie de encadenamiento. De alguna manera, el proceso que él observa es un proceso que habría observado el ser humano en sus inicios, cuando recién surgió en el mundo, ¿no? Porque dice, coloqué el bonsai en la galería con los demás tiestos y conseguí que floreciese. Ya está, comienza el proceso de florecimiento. Pero luego él es consciente de las estaciones, no ha dejado de ser humano, no ha dejado de saber medir el tiempo, como el reloj de arena en el poema de Oscar Hahn. Dice, en otoño, mire usted, la conciencia y la temporalidad, que es muy importante, habían surgido dentro de la tierra unos diminutos insectos blancos, pero no parecía que perjudicasen al bonsai. Surgen los insectos blancos, ya son otros seres los que están ahí. Eso, ¿cuándo ocurre? En otoño. ¿Qué pasa en el otoño? Surgen diminutos insectos blancos, pero no parecía que perjudicasen al bonsai. Luego viene la siguiente estación. Quiere decir que el hombre sigue viviendo dentro de ese mundo. En primavera, ya en otra estación, una mañana a la hora de regar,
una mañana a la hora de regar, vislumbré algo que revoloteaba entre las hojitas. Pareciera ser que hasta ahí él ha conservado todavía su tamaño, porque dice, con paciencia y una lupa, acabé descubriendo que se trataba de un pájaro minúsculo. Un pájaro minúsculo. Entonces ya no es solamente un insecto, sino un pájaro minúsculo. Punto. En poco tiempo, el bonsái se llenó de pájaros que se alimentaban de los insectos, ¿no? Y hasta ahí diríamos que él aparentemente está del tamaño normal que es. Pero a finales del verano, escondida entre las raíces del bonsái, encontré una mujercita desnuda. Vaya descubrimiento, ¿no? Primero los insectos, luego las aves, los nidos, y luego una mujercita desnuda. Es como decir que Adán encuentra a Eva en el paraíso y ve que hay otros seres. Espiándola con sigilo, supe que comía los huevos de los nidos. Lógico, tenía que alimentarse de algo, como también en sus primeros tiempos el ser humano era recolector, ¿no? Simplemente se alimentaba de las cosas que la naturaleza le proporcionaba, porque no sabía sembrar, ¿no? Solo era recolector, nada más. Bien, ahora, pero ahí donde parecería ser que ocurre la transformación, ahí donde parece ser que ocurre la metamorfosis, porque dice, espiándola con sigilo, supe que comía los huevos de los nidos. Y ahora dice, ahora, ¿ve? Ya la conciencia de la temporalidad, ahora vivo con ella. O sea que ahí ya se redujo, ahí ya se convirtió en un elemento más de esta cadena de seres que hay en ese bonsái. Y hemos ideado, ¿no? El modo de cazar a los pájaros, ¿ven? Pues ya él está unido a la mujer y ellos necesitan también alimentarse. ¿Y de qué lo van a hacer? ¿De los insectos? No, van a cazar a los pájaros. Al parecer, y esto también es un elemento interesante, dice, al parecer nadie en casa sabe dónde estoy. Esa es la prueba de que se ha reducido, ha quedado reducido a la dimensión de ese pequeño bonsái. Por eso es que nadie sabe dónde está, aparentemente ha desaparecido. Por eso vuelve al personaje de la sobrina y dice, mi sobrina, muy triste por mi ausencia, cuida mis plantas como un homenaje al desaparecido. ¿Ve qué curioso, no? Ella le regaló al tío un bonsái y de pronto un buen día el tío desapareció. Entonces, en homenaje a él, ella cuida al bonsái. Pero que hay un elemento de suspenso, porque dice, en uno de los otros tiestos, a lo lejos, hoy me ha parecido ver la figura de un mamut. Esa es una imagen de peligro, porque el mamut, aún en dimensión de bonsái, es un animal más grande, más poderoso que el ser humano. Entonces, ¿qué está anunciando? Está anunciando que este mamut bien podría comerse al personaje, al narrador, como también podría comerse a la mujercita en blanco que él encontró allí en ese lugar y ambos podrían desaparecer, ¿no? Entonces es una historia fantástica, pero al mismo tiempo verosímil, que de alguna forma está reflejando también cómo fue la historia del ser humano en sus comienzos, porque estoy seguro que en esas épocas los seres humanos que vivían en situación de simplemente pescadores, recolectores, no tenían casa, no tenían armas, etc. En esas circunstancias de pronto aparecía un león y se los comía y se acabó.
y ahí se acababa este ser. Y claro, como eran muchos, algunos se salvaban, y así poco a poco fueron ideando la forma de supervivir, ¿no? Fueron creando todas esas cosas que luego ya son parte de una realidad actual en la que, claro, seguimos siendo pequeños. En el fondo es posible que en el universo haya seres más grandes y de pronto al final de la pandemia aparezcan estos seres grandes y nos quieran comer, ¿no? El mamut está denunciando eso, que la evolución sigue, porque la evolución comenzó con seres pequeños, comenzó con los insectos, siguió luego con los pájaros, los huevos pájaros, luego siguió con la mujercita desnuda, luego siguió con el narrador convertido en un hombrecito también desnudo, y luego siguió con la forma en que ellos se alimentaban de los pájaros, ¿no? Pero en otros tiestos, en otros lugares que están cercanos, dice, hoy me ha parecido ver la figura de un mamut. Un mamut ya es una... Pues disculpa que la interrumpa, yo el mamut lo entendí más bien como para poder justificar lo que usted acaba de mencionar, esto de que de alguna manera el texto reflejaría una explicación a cómo el hombre vio evolucionar, ¿no? Se vio evolucionar. Lo que el mamut pertenece a lo que es una idea de la prehistoria, ¿no? Claro. Entonces, sí, es como comenzar, volver a narrar, sí. Porque es primero la creación del ser humano, luego está poniendo el planteamiento del mamut. Aparte, creo que coincide. Sí, sí, pues eso es lo que... Ya acabó el verano. Así y ya es. está comenzando su cumpleaños, y su cumpleaños está antes del otoño. Entonces, quizá podría significar una temporada fría. Claro. Entonces, también es justificable, creo. Y aparte de eso, yo la verdad tengo una relación del bonsai con la cultura japonesa, Claro. por una cuestión personal, pero sí tengo entendido que es de origen, bueno, es de la China originariamente, pero sí me acuerdo que en los cuentos que se me narraba a mí, chiquita, siempre se relacionaba mucho el bonsai como una fuente de, ¿cómo decirlo? Como un puente entre lo divino y lo humano. Siempre era relacionado de esta manera. Claro, sí. A nivel mitológico. Entonces, este puente sí. entre lo divino y lo humano también podría, esta relación y esta investigación en la cultura pudo haberlo influenciado en la creación de la tesis. Porque sí. Hay muchísimos textos con respecto al bonsai que acarrean justamente esta temática también. Claro, interesante lo que usted señala. Como bien dice, el bonsai pues no es un elemento de nuestra cultura, es un elemento de la cultura japonesa que luego se ha trasladado también a nuestra cultura. Entonces para nosotros, claro, el bonsai es un objeto bonito, uno puede tenerlo en casa, pero quizá para ellos el bonsai tenga otro sentido, ¿no? Sea, como usted dice, un elemento de comunicación entre lo humano y lo divino, o también una expresión de cómo el ser humano puede transformar las cosas, ¿no? Cómo puede reducirlas. Normalmente en la cultura japonesa se relaciona como un símbolo de eternidad. Cuidar un bonsai significa un símbolo de vida, de eternidad. Y también de comunicarse con lo espiritual. Entonces, sí, por eso me pareció interesante en ese sentido que haya elegido este elemento en el cuento, porque de una manera trata de justificarlo, ¿no? A partir del significado que se tiene de esta planta. Claro, claro. Bueno, ya nos hemos detenido en este texto literario, verosímil, sorprendente, comenzó siendo realista, ha terminado siendo fantástico, ha terminado siendo histórico, sugiriendo de alguna forma
que los comienzos de la humanidad fueron así, ¿no? Tiene toda esa capacidad de sugerencia. Ahora, vamos a pasar a ver... Profesor, Sí. Sí, como una acotación también esto. A mí me pareció bastante llamativo que en su primera creación humana, ¿no?, de la voz narradora sea una mujer, ¿no? Claro. Y a partir de ella, porque estaba buscando, normalmente algunos textos se relacionan con elementos cristianos o católicos, entonces en esta forma yo lo vería contradictorio a lo que se conoce de manera tradicional, porque el primer elemento es una mujer y es más bien el hombre que es el creador, ¿no? Y le acompaña. Él sería una suerte de Eva porque aparece después Le aparece y le acompaña después. a ella. Ese detalle es interesante, ¿no? Porque acá lo que se estaría planteando es que en el proceso de la evolución primero aparece la mujer y luego el hombre, ¿no? Sí, sin embargo, es el hombre quien le crea. Entonces, es el hombre quien tendría más poder sobre la vida que ella. Sí, de todas maneras, pero sí me parece llamativo que sea contradictorio a lo que se conoce de manera tradicional, ¿no? Con relación a lo de Adán y Eva. Porque normalmente aparece siempre Adán y luego recién es un complemento, pero en este caso el creador es quien complementa a su propia creación. Claro, es algo realmente que nos lleva a pensar cómo es que se produjo la creación. Alguna vez he escuchado, por ejemplo, decir a alguien lo siguiente, ¿no? Dice, según el texto bíblico, Dios creó, dice, a la mujer de sus costillas, las creó de sus costillas, no la creó de su cabeza, tampoco la creó de sus pies, no, la creó de sus costillas. ¿Para qué? Para que el hombre comprendiera que la mujer estaba a su mismo nivel, que estaba en el mismo nivel, que no es que el hombre era más grande o la mujer más chica, no, sino que los creó así para hacerles entender que eran una pareja, ¿no? Porque si se le hubiera creado la cabeza, pues no sabemos qué hubiera pasado. Quizá el hombre se hubiera considerado superior o la mujer superior, no. La idea de la creación de la costilla tendría que ver como que ambos están en la misma dimensión, ambos están en el mismo nivel, ¿no? Ambos tienen los mismos derechos, los mismos deberes, solo que la historia que hemos vivido después nos plantea más bien la figura como que el hombre es el superior y la mujer es la inferior. Entonces el texto plantea eso realmente, ¿no? Porque no sabemos exactamente, poco sabemos en realidad de nuestra propia creación humana. No sabemos, lo cierto es que existimos, sí existimos, pero así como existimos también en cierto momento vamos a dejar de existir. Y luego si nos remontamos al pasado, hay muchos miles de años en que nosotros no hemos existido, nosotros éramos nada, y de pronto en esta cadena, de pronto en algún momento, cada uno de nosotros ha nacido, vive con mayor o menor conciencia, interactúa con los demás seres humanos, desarrolla determinadas tareas, cumple determinados propósitos, vive, trabaja, sufre, lucha, come, en fin, todo lo que hacemos los seres humanos, lee, escribe, da exámenes, qué sé yo. ¿Todo para qué? No lo sabemos tampoco. Se supone para poder encontrar un sentido a nuestras vidas, ¿no? Pero acá curiosamente este personaje parece haber cambiado de identidad, parece haberse convertido en un ser pequeño
en un ser a la dimensión del bonsái. Parece haber vuelto a sus orígenes, ¿no? Hay una vuelta a los orígenes en este texto. Yo creo que de todas maneras, una vuelta a los orígenes, pero al mismo tiempo el narrador es consciente que existe una realidad externa a él, una realidad mucho más grande, mucho más compleja, que está representada por la figura de la sobrina, ¿no? La sobrina está triste. ¿Por qué? Porque el tío ha desaparecido. Pero en homenaje a ese tío que ha desaparecido, cuida las plantas con un homenaje al desaparecido. Eso está bien, pero lo peligroso es, dice, en uno de los otros textos, a lo lejos, hoy me ha parecido ver la figura de un mamut, ¿no? El mamut, la fiera, el mamut, la presencia de la muerte, ¿no? Eso es lo que me ha parecido esta última frase, reflejar esta particularidad que tiene el personaje. Sí, profesor, la sobrina yo entiendo de que se pasaría a ser una suerte de creadora a su vez, porque son dependientes ahora de ella. Porque el bonsái es una planta que necesita un extremo cuidado. Sí, pues. Entonces, y creo que también enfatiza eso para darle más verosimilitud al texto, ¿no? Claro. Porque si las plantas ya no son cuidadas, ya este ecosistema se perdería y no tendría perdería. Por eso su acción entonces, es muy... en cierta medida pasaría a ser sí, la sobrina no, y co-creadora. Y tiene usted razón, porque fíjese, al comienzo la sobrina le regala un bonsái y un libro de instrucciones para cuidarlo. Y una vez que ha pasado toda esta historia y el tío ha desaparecido, ¿no? Una vez que el tío ya no existe, porque nadie sabe en casa dónde estoy, su sobrina está muy triste, pero cuida mis plantas como un homenaje al desaparecido, ¿no? Es decir, siempre está pendiente ella. Acá la figura de la sobrina también es muy importante. Siempre está ella pendiente, no se explica ella, ¿no? ¿Cómo puede haber desaparecido su tío? Pero a pesar de no saber, no explicarse, sin embargo, ella cuida, dicen mis plantas, como un homenaje al desaparecido. Como decía, hasta ahí está bien. Lo terrible es que el narrador dice, en uno de los otros tiestos, de las otras vasijas, a lo lejos todavía, hoy me ha parecido ver la figura de un mamut. Ahora, el mamut es un ser peligroso, que incluso podría invadir la casa, ¿no? ¿Se da cuenta? Podría significar el peligro del crecimiento de otras especies que corresponden a otras etapas de la historia y que podían arrasar con el ser humano, ¿no? Entonces todo eso implica también esa frase de incertidumbre, esa frase de peligro. Claro, está la sobrina, pero ¿y qué pasa con el mamut? ¿Qué va a pasar? ¿Qué otro ser aparecerá después? No lo sabemos, pero van apareciendo seres. Pareciera ser que la sobrina no se ha dado cuenta de ese detalle, ¿no? Ella solo cuida las plantas como un homenaje a su tío, pero es el tío el que internamente, como ya está incorporado en ese mundo, el que es consciente de la aparición de esos nuevos seres a los cuales se integra, a los cuales se utiliza. Pero no sabemos si un poco más adelante el mamut será el menú, ¿no? O mejor dicho, que el ser humano será el menú del mamut, ¿no? Eso cabe pensar
como una suerte de peligro, en todo caso como una suerte de, diríamos, advertencia al lector, ¿no? No es un mundo, el mundo se ha reducido al mínimo, pero tiende a crecer, porque de pronto ya parece un mamut. Ahora, ¿será un mamut de tamaño pequeño? ¿Será un mamut más grande? No lo sabemos, porque lo que sí sabemos es que cada especie que ha ido apareciendo aquí es cada vez mayor. Recuerde que al comienzo eran unos diminutos insectos blancos, nada más, ¿no? Pero luego aparece el pájaro minúsculo, pero luego el bonsái se llenó de pájaros que se alimentaban los insectos. Al verano escondida entre las del bonsái encontré una mujercita desnuda. ¿Ven? Diversidad de y también seres. es bastante atractiva la forma como coloca que la sobrina no percibe absolutamente nada, a pesar que lo cuida de manera continua. Sí, ¿no? pues. Se enfatiza. Y como el creador sí fue capaz de observar hasta los insectos más diminutos que los pájaros. Da a entender que son más diminutos que ellos mismos, que están ya pequeños. Sí. Entonces el creador sería un ser especial. Creo que nos lanza ese interrogante también, porque ¿es acaso posible de que él solamente pueda observar a todo este mundo, a todo este ecosistema, o lo puede observar a alguien más? Porque si bien la sobrina ahora provee de agua, ¿no? Ajá. Por riego, por una suerte de lluvia, lo que Sí, sería para sí, ellos. sí. Ellos son dependientes de ella, es una co-creadora, pero no puede observarlo. Y es bastante sugerente por qué no lo observa. Creo que es otro interrogante. Capaz el creador también sea un ser especial, no sé. Creo que esa interrogante me surgió. Sí, pues todos estos problemas plantea este texto de don José Manuel Merino, José María Merino, que como le digo, tiene una abundante producción cuentística, de la cual hemos elegido este texto que nos pareció sugerente, sobre todo porque nos remite a algo que conocemos, algo que no es de nuestra cultura, pero que se ha incorporado a nuestra cultura, ¿no? El bonsái. A mí siempre, yo nunca he tenido en casa un bonsái. ¿Usted ha tenido bonsái, señorita? Sí. Mire. Qué interesante. Y por eso, como le digo, son de extremo cuidado, requieren cuidado diario. Requieren de un cuidado, ¿no? Porque son árboles reducidos a su tamaño mínimo. Ahora, esa reducción supone un procedimiento. Eso es algo que, es decir, de un bonsái, ¿puede salir otro bonsái? Hay diferentes especies, entonces... Claro, es todo un mundo, como le ¿no? decía, por eso es que da esta impresión de que es un micromundo, ¿no? Desde el momento en que observa. Sí. Sí, pues en todo caso, ahora que vuelva a su casa, fíjese bien su bonsái, no vaya a ser que haya aparecido alguno de estos seres que han migrado de este cuento y se han pasado al bonsái que usted tiene en casa, ¿no? Bueno, vamos a ver, este texto es pequeño también, es más pequeño que el anterior, creo. A ver, este también es de... Sí, este también es de... A ver, espérame, déjeme constatar para no confundirme. Todos son pues textos breves que obligan a otro tipo de... usted no sabe con quién está hablando, ¿dónde está? Pareciera ser que es de... Vamos a ver acá.
Sí, tendré que confirmar, pero en todo caso da la impresión que es de este mismo autor. Bueno, vamos a asumir eso, ¿no? A ver, fíjese bien, mire, es un parrafito nomás. Como usted puede ver acá en este párrafo, como puede ver, es un párrafo, es un texto incluso más breve que el anterior, me parece. Creo que tiene 6, 7 líneas. Dice, usted no sabe con quién está hablando. Usted no sabe con quién está hablando. Dice alguien, ¿no? Alguien dice así. Entonces el narrador o el locutor dice, claro que lo sé, le he seguido muchas veces, sé dónde vive, a qué horas lo recoge su conductor, qué restaurantes frecuenta, dónde se reúne, a espaldas de sus socios con los que quieren apoderarse de la empresa. Como sé que muchas noches recorre este callejón a escondidas para encontrarse con su amante. Ahora, en este lugar oscuro, cuando me he acercado y le he interpelado con voz segura y burlona, ha manifestado su miedo con esa frase manida y prepotente. Claro que sé con quién estoy hablando. 2 puntos. Estoy hablando con el hombre al que voy a matar. Ahí tiene usted otro texto. ¿Qué le parece? ¿Qué le sugiere? Un texto además, podríamos decir, que se podría ambientar perfectamente en nuestros días, ¿no? ¿Qué dice usted de este texto? Sí, debe ser de Merino, porque si no yo lo tendría que haber puesto el... ¿Qué le parece el texto? Me parecía bastante poderoso y tampoco en una brevedad, como nos deja con ese suspenso. Creo que, como usted menciona, debe ser del mismo creador, ¿no? De Merino, porque la forma, sí, el estilo creo que se ve, ¿no? Siempre acaba con una frase que te deja pensando, ¿no? Y recurre a este elemento de mencionar lo primero en forma como respuesta a lo que se le está preguntando, claro que lo sé, y utilizarlo también en la última parte para volver a remarcar, en cierta medida, al narrar todos los elementos, la forma como lo conoce, etcétera, cómo lo ha visto, es una suerte de descripción. Entonces se desvía un poco. Para retomar esto utiliza claro que sí al final, y para poder explicar un por qué está hablando con él, ¿no? Claro. Creo que se podría dar diferentes respuestas, ¿no? Interpretaciones. Podría significar también de que es quizá el amante de su esposa, o un triángulo amoroso. Entonces, sí, la temática del muchas... amor también siempre se ha visto de esta manera muy pasional. Sí, pues, como usted bien dice, es un texto también muy sugerente, curioso porque el título del texto es al mismo tiempo una afirmación, ¿no? de uno de los personajes, ¿no? Usted no sabe con quién está hablando, es el título del texto, pero quien contesta le dice, contesta directamente a la afirmación, ¿no? Dice... Te
también contesta directamente al lector, ¿no? Claro, contesta El directamente lector es el que al está lector. leyendo todo esto. Sí, Y sí, él es de Medina. enfatiza a él. Sí, Entonces, genera un mayor impacto al recurrir a esto. sí, pues, sí. Claro que lo sé, lo he seguido muchas veces, sé dónde vive. Esto es lo que se llama, pues, el reglaje, ¿no? En términos de la Sí. delincuencia, lo que manifiesta este sicario, ¿no? O este inminente sicario, es eso, ¿no? Claro que lo sé, le he seguido muchas veces, sé dónde vive, a qué horas lo recoge su conductor, qué restaurantes frecuenta, dónde se reúne a espaldas de sus socios con los que quieren apoderarse de la empresa, ¿no? Como sé que muchas noches recorre este callejón a escondidas para encontrarse con su amante. Ahora, en este lugar oscuro, cuando me he acercado y le he interpelado con voz segura y burlona, ha manifestado su miedo con esa frase manida y prepotente. Esa frase manida y prepotente, sin duda, es cuando le dice, usted no sabe con quién está hablando, ¿no? Como diciendo, yo soy el poderoso. Claro que sé con quién estoy hablando. Dos puntos. Estoy hablando con el hombre que voy a matar. Y se acabó. Y supone que después de esa frase, este personaje, este sicario, pasa al plano de la acción. Es decir, mata al personaje. Pero eso ya es algo que el narrador ya no aclara, pero es obvio, ¿no? Que debemos entender como que se ha producido esta situación, este desenlace. No es que el mamut recién aparece, no. Ya el sicario está frente a su víctima y lo va a matar. Eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, sí. Bueno, hemos avanzado hasta ahí, señorita Mitak. Me alegra que usted haya venido, ya que sus demás compañeros no lo han hecho, pero hemos podido dialogar y seguiremos dialogando en la próxima clase. Hoy es 31, ¿no? Sí. Bueno, señorita Mitak, entonces Sí, es 31. aprovecho para desearle pues un feliz 21, que las cosas cambien, que mejore nuestra salud, nuestra situación como país, porque estamos viviendo momentos muy difíciles y nuestras clases son una especie de refugio, ¿no? Una especie de lugar donde podemos dialogar acerca de los temas que nos interesan. Entonces ya nos veremos en la próxima clase y ya fijaremos las pautas para continuar el trabajo. Pero de momento continuamos con esta antología que todavía no la hemos terminado y justo nos hemos quedado en el relato página primera, ¿ya? Bueno, muchas gracias por su asistencia, señorita Mitak. Muchas gracias. Muy buenas tardes. No sé, profesor. Profesor, disculpe, una consulta rápida. ¿Cómo no? Con todo gusto. El trabajo que nos mandó a hacer de la antología, yo ya lo he ido avanzando. No sé para cuándo se realizaría la fecha de entrega. Ah, ya. Entonces, sería pues para de acá a una semana más o menos, ¿ya? El próximo jueves, si es posible. Ya, ok, profesor. ¿Ya? Feliz año y espero que tenga una noche aventurosa. Ya, señorita. Listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.